Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. ¿Qué tal, Kevin y familia? ¿Cómo andan todos? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal? Bendiciones, Wendy, Mari. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿Qué hermanas. tal? Bien, ¿Todo muchas bien? gracias. Todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Gracias a Dios, bien, con un poquito de calor también, pero bueno. Sí, está considerable este calor. Ya lo creo. Bueno, yo diría que vayamos comenzando. Acá ya somos varios y vamos entonces a tener una palabra de oración. Le voy a pedir por favor a hermana Mari si nos puede dirigir con una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque hemos llegado nuevamente, Señor, con aquella alegría a escuchar tu palabra que tú traes a través del siervo, Señor. Gracias. Te damos gracias, úsalo, Señor, para que nosotros también aprendamos más de tu palabra, Señor. Bendecimos a todos los hermanos, Señor, a nuestros pastores, al pastor que está lejos, Señor, y siempre la honra y la gloria será para tu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Qué grato es estar aquí nuevamente, hermanos, para poder exponer la palabra del Señor. No los veo a todos en pantalla porque estoy desde el celular. A diferencia de que en la computadora sí se ven todos los cuadritos de todos, pero que el Señor les bendiga, hermanos. Alcanzo a ver aquí a hermana Patri, a Kevin y a su familia, a Daniel Felipe. Si hay alguien más, si no lo menciono es porque no lo veo, pero bienvenidos todos a este estudio bíblico, hermanos. Vamos a dar inicio, hermanos, justo donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos hablando, hermanos, ubicados en Juan capítulo 7, ¿recuerdan? Estuvimos hablando de la incredulidad de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Brian, que el Señor le bendiga, hermano. Vamos, hermanos, a donde nos quedamos. Vimos, para hacer un breve repaso de la semana pasada, vimos, hermanos, cómo se sentían los hermanos de nuestro Señor con respecto a Él. Vimos, hermanos, que los hermanos del Señor prácticamente lo estaban sacando de la casa para que fuera a hacer sus cosas a otro lado y que no los, como que les daba como vergüenza, como pena. Y además, hermanos, la misma escritura dice que ellos creían que Jesús estaba loco, hermanos. Lo vimos en Marcos capítulo 3. A eso, hermanos, sumémosle que seguramente
ellos sentían celos del Señor como hermano mayor, hermanos. Es algo que no lo podemos negar. Lo comentamos un poquito la semana pasada y pues a la luz de la palabra del Señor vemos, lo mencioné la semana pasada, el Señor, hermanos, creció como un niño, un adolescente normal, hermanos, con todas los cambios físicos, hormonales y todas las vicisitudes, todo, hermanos, cambios, ¿cómo les podría decir? Cambios en el humor, hermanos, eso que tienen los adolescentes, ¿verdad? Que tienen un carácter, hermanos, tan lindo cuando entran a la adolescencia, hermanos. Nuestro Señor no estuvo exento de eso, hermanos. Nuestro Señor, dice el escritor de la epístola a los Hebreos, que nuestro Señor fue tentado en todo, mas sin pecado. Entonces, él estuvo expuesto a todo esto, hermanos, y era bien difícil para sus hermanos ver que Jesús siempre todo lo hacía bien. Nunca habían regaños para Jesús porque él desde niño nunca hizo travesuras, desde niño él nunca le metió el dedo al pastel que su madre María estaba preparando, nunca se robó galletas de la alacena, nunca se quedó con un cambio del mandado y porque él fue sin pecado, hermanos. Entonces, qué difícil de verdad. Y las mejores calificaciones. Nunca de los rabinos, de los maestros, nunca una queja de él, más no así de sus hermanos. Entonces, de verdad que era difícil, hermanos, tener un hermano mayor así. Esto alimentó, hermanos, digamos que los celos y decimos aquí en Guatemala, la mala leche entre sus hermanos menores y nuestro Señor. Entonces, es en ese contexto donde empezamos hoy, hermanos. Nos quedamos en el versículo. A ver, la semana pasada les dejé una tarea. Les dije que marcaran o que anotaran el versículo en donde nos habíamos quedado. A ver, ¿quién hizo la tarea que me pueda decir? Versículo 6. Ahí nos quedamos. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, recuerden, lo estaban sacando, le estaban diciendo, ve a hacer tus cosas allá, Judea, allá hay gente, allá vas a poder lucir todo lo que andas diciendo. Pero ese es el contexto. Ahora el Señor les dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él nace, es una vida que está ordenada metódicamente, hermanos, de principio a fin. Cada día, hermanos, cada momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo se iba desarrollando conforme a un plan programado desde una eternidad pasada por nada más y nada menos que Dios el Padre. Amén. El Señor dice, mi tiempo aún no ha llegado. Todavía no había llegado el tiempo oportuno, hermanos, para manifestarse abiertamente al mundo. Perdón, hermano. Nuestro Señor, hermanos, sabía exactamente lo que le esperaba. Él lo sabía, hermanos. Él es Dios, Él todo lo conoce. Amén. Él sabía lo que le iba a acontecer, pero no era la voluntad de Dios, hermanos. No estaba en el plan de Dios que Él fuese a Jerusalén en esa época para presentarse en público. Hermanos, Jesús, hermanos, obedecía al Padre. Él es el ejemplo, hermanos, que debemos seguir de obediencia. Él obedeció al Padre en todo, como lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, el tiempo de Dios, oigan esto, hermanos, es algo bien importante. El tiempo de Dios, hermanos, es una expresión
importante de su voluntad. Repito, el tiempo de Dios es una expresión importante, fundamental de su voluntad. Y nuestro Señor Jesucristo siguió al pie de la letra el tiempo de Dios, que Dios el Padre estipuló para cada una de las cosas que nuestro Señor hizo. Amén. Ahora, con esto, hermanos, con esta expresión que les acabo de decir, les repito, el tiempo de Dios es una expresión de su voluntad. Quiero que nos detengamos un momentito aquí. Miren, hermanos, algo puede estar en la voluntad de Dios, pero puede que todavía no sea su tiempo. Repito, algo puede estar en la voluntad de Dios, pero puede que todavía no sea el tiempo de Dios para que se cumpla. Amén. Por ejemplo, las señoritas que sueñan con conocer a un chico cristiano bien parecido, que sea estudioso, que sea buena persona, respetuoso de sus padres, y a veces se desesperan y dicen, ese hombre ideal no llega. ¿Será que Dios en su voluntad tendrá alguien así para mí? Entonces, el hecho, este es solo un ejemplo que les pongo, el hecho de que las cosas que nosotros hemos pedido a Dios no hayan llegado todavía, no necesariamente significa que estén fuera de la voluntad de Dios. Amén. Hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios, pero aún no ha llegado su tiempo. El apóstol Juan nos escribe, nos deja por escrito en Primera de Juan, capítulo 5 y versículos 14 y 15, dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Entonces, el apóstol Juan está asegurando que lo que pedimos a Dios, que está conforme a su voluntad, ya lo tenemos. Así asegura el apóstol Juan. Pero hermano, ¿y por qué no llega eso que yo he pedido? ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, hermanos, determina cuándo se cumple la voluntad de Dios. Todo orquestado por Dios mismo, por supuesto. Amén. Miremos algunos ejemplos, hermanos. Ahora bien, diríamos, hermano, pero ¿cómo sé si algo que pido está dentro de la voluntad de Dios? Debemos preguntarnos, por ejemplo, el ejemplo que le puse de la señorita cristiana que no quiere buscarse un novio y un futuro esposo inconverso, está obedeciendo la escritura, porque la escritura dice que no nos unamos en yugo desigual. Está obedeciendo la escritura. Ahora la pregunta ¿es la voluntad de Dios que una señorita cristiana o un joven cristiano, creyente, evangélico, tenga una esposa o un esposo cristiano, creyente, evangélico? ¿Es esa la voluntad de Dios? Yo diría que sí, hermanos, porque se está rogando a Dios una petición que está conforme a la palabra del Señor. Amén. Otra cosa, si nosotros le decimos al Señor, vamos a ir a evangelizar a la escuela, allá en la escuela Mateo Flores. Por favor, Señor, ayúdanos en proveyéndonos todo lo que necesitemos. Ahora, la pregunta ¿está dentro de la voluntad de Dios que vayamos a hacer evangelismo? Por supuesto que sí. Amén. Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? La confianza que debemos tener es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Hace unas semanas platicaba con el hermano Brian y le decía, es la voluntad de Dios que el esposo esté con su esposa
y que el esposo le pida a Dios que bendiga el matrimonio, ¿es la voluntad de Dios que la pareja esté junta? Y la respuesta es que sí. Entonces, el apóstol Juan nos dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces uno dice, pero ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el tiempo de Dios, hermanos, determina la voluntad de Dios. Amén. Algo que hayamos pedido, que está conforme a la voluntad de Dios, pero todavía no ha llegado, no quiere decir, hermanos, que no esté conforme a la voluntad de Dios, sino que el tiempo de Dios es el que determina el cumplimiento de la voluntad de Dios. No quiero enredarlos con esto, hermano. Cierro el paréntesis ahí. Amén. Entonces Jesús es el ejemplo, hermanos, de seguir la voluntad de Dios. Recuerdo que para la pandemia yo llamé al hermano Salvador y le dije, hermano, mire, aquí se me está viniendo todo abajo, allá en Ciudad Quetzal. Se fueron todos los niños, todas las familias, son como de 80 que teníamos, me quedan como 12. Y el hermano me dijo, y no te vayas a maravillar si se te van todos, me dijo. Pero esta frase fue la que me dijo: espera en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es agradable. Amén. Y aunque en ese momento yo no lo comprendí, después me di cuenta que era la voluntad de Dios que las cosas se dieran así, aunque en el momento yo no lo entendía. Amén. El Señor Jesús recordó a sus hermanos que su tiempo, esta es otra cosa bien importante, hermanos. Su tiempo, dice ahí, en la versión Reina Valera, dice, entonces Jesús les dijo a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado. Más, o sea, esa conjunción disyuntiva, más quiere decir, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. El Señor lo que les está diciendo es, no tengo todo el tiempo del mundo. Yo vengo a cumplir lo que el Padre determinó en este lapso. En cambio, ustedes, el tiempo de ustedes está presto. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen todo el tiempo del mundo. Yo no. El Señor solo tenía el tiempo estipulado por el Padre, que fueron esos 3 años de ministerio. En cambio, sus hermanos, ellos vivían su vida, hermanos, conforme a los propósitos, conforme a los deseos de ellos mismos, no conforme a la voluntad de Dios. Sus hermanos no obedecían la voluntad de Dios, hermanos. Podían hacer sus propios planes, podían, como dijo Santiago, hermanos, como escribió, pueden decir, voy a viajar, voy a ir, voy a venir, voy a traficar, sin decir, primero Dios, voy a hacer esto y el otro. La gente que no quiere someterse a la voluntad de Dios, así vive, hermanos, con un tiempo presto, como lo dice ahí nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes tienen todo el tiempo del mundo. Estos hombres, que aunque eran medios hermanos de Jesús, aunque nacieron de la misma madre, eran pecadores, hermanos. Por eso es de que en el catolicismo romano tratan de esconder a toda costa que María haya tenido más hijos. Amén. Porque los otros hijos eran pecadores, hermanos. A muchos no les gusta, por favor, solo es que hay mucho ruido allá. Eran pecadores, hermanos, y salieron del mismo vientre, hermanos, salieron de la misma madre. Amén. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 5, si no estoy mal, dice la palabra de Dios. Bueno, siempre cuando yo tengo citas preparadas, mi Biblia electrónica me juega malas pasadas, hermanos. Dice Romanos 5,
versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, ¿saben ustedes por qué la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo naciera de una virgen? Nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, no engendrado de varón alguno, porque el pecado, hermanos, se transmite por la línea paternal. Amén. Todos los papás hombres le hemos transmitido el pecado a nuestros hijos. Amén. Entonces Jesús nace sin pecado porque él nace sin intervención masculina. Amén. Pero los hermanos de Jesús, ellos sí, hermanos, nacieron normalmente por intervención masculina de José. Amén. Entonces, esa es la intención de querer ocultar que María tuvo más hijos. Entonces, y aquí estamos viendo, hermanos, que estos hombres, aunque nacieron del mismo vientre, de la misma madre, nacieron de la llena de gracia, que no lo negamos, nacieron de esa mujer excepcional a la que amamos y admiramos mucho y admiramos tanto, pero también eran pecadores, hermanos, porque ellos heredaron el pecado por parte de su papá. Repito, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los ¿qué? A todos los hombres. Amén. Me gustaría profundizar más en esto, pero no es el tema. No es el tema, así que lo vamos a dejar ahí por el momento. El caso es que estos muchachos están manifestando su pecaminosidad y el Señor se los está diciendo. Mi tiempo es corto, no tengo todo el tiempo del mundo, ustedes sí. El tiempo de ustedes está presto. Amén. El hombre que vive bajo sus propios deseos, bajo sus propias reglas y no queriéndose someter a la voluntad de Dios, entre comillas, hermanos, tiene todo el tiempo del mundo. Amén. Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Dice el Señor, el mundo no los puede aborrecer a ustedes, muchachos, a sus hermanos. El mundo no los puede odiar, pero a mí sí me odia. ¿Por qué? Porque yo pongo en evidencia al mundo, pongo en evidencia que las obras del mundo son malas. Amén. El mundo, hermanos, no podía aborrecer a los hermanos del Señor porque ellos pertenecían al mundo. Al decir mundo, hermanos, me refiero a todo ese sistema, hermanos, que nos rodea, ese sistema pecaminoso que nos incita a pecar. En la actualidad le podemos llamar mundo. ¿Qué le puedo decir, hermanos? En mis tiempos le decíamos mundo a la televisión, a la radio, el cine, todo ese sistema que nos invita a pecar, hermanos. Ahora se le puede incluir el internet, se le puede incluir las redes sociales y cuánta cosa más, hermanos. Ese sistema diabólico que está influyendo, nos está luchando todos los días para hacer que el ser humano se mantenga en esa situación de pecado, en esa situación caída en la que está. Entonces, a eso se refiere el Señor cuando dice, en esta parte, cuando dice, el mundo, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Amén. Entonces, aquí un pequeño paréntesis. La palabra mundo no siempre significa esto. ¿Recuerdan Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo quiere decir, de tal manera amó Dios a la humanidad, ya no solo a judíos, sino también a gentiles. No podríamos darle el mismo significado que les acabo de decir ahorita. De tal manera amó Dios a este sistema pecaminoso. No, ¿verdad? Entonces es la misma palabra en castellano, pero con dos
acepciones diferentes. Amén, para que no se vayan a confundir. Mundo no siempre significa lo mismo. Entonces, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, dice el Señor. ¿Por qué? Porque estos muchachos estaban del lado del mundo. Yo digo muchachos por decir algo, pero ya eran hombres, hermanos, ya eran hombres adultos. Si nuestro Señor tenía 33 años, entonces Jacobo o Santiago, que era el siguiente, por lo menos, hermanos, por lo menos tendría 22 o 23. ¿De dónde saca, hermano Ernesto, esa conjetura? ¿Recuerdan ustedes allá en el Evangelio de San Lucas que se nos relata que nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué edad tenía, hermanos, cuando él se les pierde a sus papás? Se les pierde por quedarse discutiendo con los rabinos, con los maestros de la ley. ¿Qué edad tenía? Creo 12 años tenía. Y dice que María o sea, María y José ya se habían ido. Un día después se dieron cuenta de que no venía Jesús. Ahora, ustedes que son mamás, hermanas, ustedes que son mamás, a nosotros los hombres nos puede pasar, hermanos. Digamos que es normal que nos pase una cosa así, que se nos olvide. A mí una vez se me olvidó Javier en un lugar y ya andaba loco buscándolo, pero a una mamá es muy difícil que eso le pase. La única causa por la cual una mamá se puede olvidar de su hijo y darse cuenta hasta el día siguiente de que no viene es por andar detrás de los otros hijos chiquitos, hermanas. ¿Sí o no? Para que una mamá se haya olvidado de su hijo mayor y darse cuenta hasta el siguiente día que no venía con ellos, es porque estaba atendiendo a por lo menos 1 o 2 niños chiquitos, hermanos. Si no es así, entonces tendríamos que aceptar que María fue una madre descuidada, cosa que no es así, por supuesto. La única razón por la que una madre puede olvidarse del hijo mayor es por estar cuidando a los hijos pequeños. Bueno, entonces estos muchachos, les digo yo, pero ya eran hombres. Mínimo tendría 22, 23 años el hermano que le seguía. Tal vez más. Pero estos hombres, hermanos, vivían en armonía con el mundo. Prueba de ello es cómo acaban de tratar al Señor. Amén. ¿Por qué pensaban que estaba fuera de sí? No creían en él, hermanos. Miren, hermanos, les repito, el mundo hace referencia al sistema que el mismo hombre ha edificado, en el cual no hay lugar para Dios ni para su Hijo Jesucristo, hermanos. Eso es el mundo en este contexto que lo estamos viendo. Amén. El mundo es lo que llamamos cultura, lo que se llama arte, lo que llamamos la educación, lo que llamamos ahora más recientemente las tendencias, lo que es viral. Eso es el mundo, hermanos, la educación y lo que a nadie le gusta decir, pero es cierto, el mundo también es la religión. La religión, hermanos, porque mucha gente que es muy religiosa, hermanos, lejos están del Señor, y que el Señor nos ayude, hermanos, a no caer en eso. Amén. Miren, hermanos, Judea, en Judea se trataba, hermanos, de manera particular el mundo religioso. Era un montón de gente que se congregaba ahí para guardar las festividades, hermanos, para estar ahí cumpliendo y para tranquilizar la conciencia, como mucha gente lo hace, hermanos, especialmente en lo que va a pasar aquí a 2 semanas. Mucha gente, hermanos, con caras largas y de sufrimiento, y para tranquilizar la conciencia, hermanos, eso se llama religiosidad. Cuando no hay un cambio de vida, pero con ese tipo de rituales, creen que están agradando a Dios, hermanos. Y Judea, hermanos, era algo propicio para esto. Amén.
Por esa razón los gobernantes judíos odiaban a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, hermanos, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. Miren esto, hermanos. No hay peligro de que provoquen el odio del mundo con nada de lo que digan o hagan, porque sus deseos y acciones son del mismo espíritu del mundo. Eso les está diciendo. Amén. Mira, hermano, hermana, si nosotros estamos alineados con el mundo nos va a tener, hermanos, así. Amén. Recuerdo hace unos años que en el concurso de Miss Universo por televisión, ¿se acuerdan ustedes? ¿Todavía transmiten ese concurso? No sé, yo desde los años 80 que dejé de verlo, pero hubo una noticia que sonó mucho, hermanos. Y fue que la representante de España era un hombre, un concurso hecho para mujeres, estaba participando un hombre, hermanos. Y recuerdo, hermanos, que, bueno, eso llama la atención y pues uno ya se mete a ver qué. Y la gente cuando el Mister España salió y dio su vuelta y todo, la gente se puso de pie y lo ovacionó y porque era algo, era un avance en esta sociedad que se estuviera aceptando algo así en un concurso hecho para mujeres. Y todos los que estuvieron de acuerdo con eso, ¿creen ustedes que el mundo los iba a señalar, hermanos? No, el mundo feliz, hermanos. Pero pastores evangélicos que dijeron, no, ¿cómo va a ser eso? Eso es abominable. El mundo, ese es homofóbico, odio, ese es aquí, es allá. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que comprender, hermanos, que el mundo ha aborrecido a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha testificado de él. Cristo ha puesto en evidencia las obras de este mundo. Amén. Miren, hermanos, aquí el pastor J. Vernon McGee dijo las siguientes palabras. Dice, es un triste comentario acerca de la depravada naturaleza del hombre, que cuando vino al mundo un hombre sin pecado, sin mancha, perfecto, el mundo trató de matarlo, hermanos. Así estamos. Así andamos de mal. Así anda esta humanidad de depravada, hermanos. Cuando vino alguien sin mancha, cuando vino alguien, el que sí es inmaculado, el que sí es perfecto, el que sí es sin pecado, ¿qué hizo el mundo? Trató de matarlo y lo mataron, hermanos. ¿Por qué? Porque la perfección, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo pone de manifiesto la suciedad de este mundo, la pureza, la limpieza de nuestro Señor Jesucristo pone en evidencia la asquerosidad de este mundo. Es, hermanos, como poner una línea en zigzag a la par de una línea recta. Amén. Se ve la diferencia entre las dos, hermanos. Así es de diferente el mundo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mundo, el mismo Señor lo dijo, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Por eso el mundo odió al Señor. Por eso el mundo lo persiguió. Por eso este sistema pecaminoso, hasta lo mataron, hermanos. Hasta ahí. Pero no contaban con que el Señor resucitó, hermanos. Amén. Miren, hermanos, uno de los terribles reproches que nuestro Señor Jesucristo podría hacer hoy en día, hermanos, es que se exprese de alguien el Señor diciendo, el mundo no te aborrece porque eres igual al mundo. Amén. Y el Señor se los dijo a sus hermanos, miren ay, hermanos, qué tremendo. Amén. El mundo no los puede aborrecer a ustedes. Esas son palabras
palabras duras, hermanos. Son palabras duras. ¿Y por qué no los puede aborrecer? Porque ustedes están alineados con el mundo, son parte de este sistema pecaminoso. Amén. Estar en esa posición, hermanos, de que el mundo no lo aborrezca a uno, es una de las posiciones más terribles en las que se puede encontrar un ser humano. Pero alguien sin Cristo, digamos que esa es su situación normal. Pero un cristiano, hermanos, un cristiano que no sea aborrecido por el mundo, claro, me refiero a este sistema pecaminoso, hermanos, no se me vaya a malinterpretar esto que estoy diciendo, no estoy mandando a nadie a que ande peleando con todo el mundo, no, sino que lo que sí estamos diciendo y lo que dice la palabra de Dios es de que si el mundo nos cobija, hermanos, este sistema pecaminoso nos cobija, hay cristianos que son cobijados, hermanos, por este mundo. Jesús Adrián Romero, el cantante, él comenzó a hablar en favor de estas prácticas sodomitas, hermanos. Él en su iglesia comenzó a predicar acerca de que le digamos no a la homofobia. Recuerdo que en una prédica él puso una imagen, mandó poner una imagen ahí en la pantalla gigante de una persona con un arma y dijo, y en la otra a dos hombres tomados de la mano, y él preguntó, ¿cuál de estas dos imágenes representa el amor? Entonces, hermanos, por supuesto que una persona así, aunque se diga cristiana, no va a ser aborrecida por el mundo, porque está alineada a las cosas de este mundo, hermanos. Amén. Pero nosotros, hermanos, debemos manifestarnos en contra de esas cosas. Amén. La ausencia, hermanos, de aborrecimiento por parte de este mundo hacia alguien demuestra que ese alguien no está testificando que las obras del mundo son malas, hermanos. Repito, la ausencia de aborrecimiento de este mundo hacia una persona cristiana es porque esa persona no está testificando contra las obras de este mundo. Amén. Dijo un sabio griego, dijo, ¿qué mal habré hecho para que este mundo hable bien de mí? Ejemplificado de esta manera, ¿qué hice malo para que esta sociedad esté hablando bien de mí? Pues así, hermanos, así precisamente es. Así precisamente es, hermanos. Miren, hermanos, el que el mundo arrope a alguien, que le dé su calor, que lo acaricie, que el mundo lo solape y lo, decimos en Guatemala, que lo arrulle o lo chinee, decimos, es señal de que esa persona está teniendo amistad con el mundo. Amén. Y la amistad con el mundo, hermanos, complete la frase. La amistad con el mundo, ¿qué es para con Dios? Enemistad. Amén. Había un profesor aquí en Guatemala que ya falleció, tenía su programa de televisión, pero cuando él decía, así se contesta. Así se contesta. La amistad con el mundo, hermanos, es enemistad para con Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Versículo 8. El Señor les dijo a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Hermanos, ¿alguien de ustedes tiene la nueva traducción viviente por ahí? No, yo creo que el hermano Mario o el hermano Salvador son los que tenían esa versión. No, el hermano Salvador tiene una versión Reina Valera moderna, si no estoy mal, pero les voy a leer aquí en la nueva traducción viviente. Les voy a volver a leer ese versículo. Bueno, me quedé en Romanos y es en Juan capítulo 7 y versículo 8. Dice así, les voy a leer de la Reina Valera y ahorita les digo por qué nos detuvimos aquí. El Señor dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
Y miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. ¿Qué diferencia nota usted entre las dos versiones? Hay una diferencia, hay una palabra ahí que es omitida en la Nueva Traducción Viviente. Y creo que ahí sí, es una versión muy buena, pero ahí está mal. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahorita les voy a decir por qué, hermanos. Porque ahí dice, hermanos, en la Reina Valera nos traduce, suban ustedes, yo no subo todavía. En cambio, en la Nueva Traducción Viviente omitieron la palabra todavía. Y entonces eso haría quedar, o sea, pareciera, hermanos, que hace quedar a nuestro Señor como mentiroso. Porque si seguimos leyendo, vamos a encontrar que sí subió después. Amén. Por eso es más correcta en este versículo la traducción Reina Valera 60. Y bueno, hay otras versiones que también tienen la palabra todavía. Es más correcto. Amén. Bueno, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no es tiempo. Mi tiempo aún no se ha cumplido. Amén. El Señor mandó a sus hermanos a la fiesta, hermanos. Pero miren, aquí hay algo muy triste, de verdad. Estos hombres pretendían ser religiosos, pretendían cumplir con lo que la religión estipulaba, hermanos. Iban a guardar la fiesta de los tabernáculos para estar tranquilos con su conciencia, hermanos. Sin embargo, hermanos, no se daban cuenta o no querían, no, yo más creo que no querían, hermanos, darse cuenta que el mismo Cristo de Dios estaba en medio de ellos, hermanos, estaba viviendo en la casa de ellos, hermanos, y no lo entendían, no tenían un verdadero amor para con él. El hombre, hermanos, el ser humano le encantan los rituales religiosos, le encanta saber que por sus obras puede ser un poquito más salvo. Al hombre le encanta, al ser humano le encanta eso. ¿Se acuerdan en Juan 6 cuando la gente le dice al Señor, dinos qué obras son las que debemos hacer para agradar a Dios? Y el Señor les contesta, la obra que Dios quiere que hagan es que crean en Él. Amén. Pero estos hombres, hermanos, qué bueno. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo platicamos. Qué bueno que después se convirtieron. Pero en ese momento, en ese tiempo, no se dieron cuenta que tenían al mismo Cristo, al mismo Mesías, viviendo en casa, hermanos. Miren que de verdad, hermanos, yo me pongo a pensar, ay, si yo hubiera tenido al Señor Jesucristo viviendo en mi casa, hermanos. ¿Usted se ha imaginado eso? Viviendo al mismo Hijo de Dios. Y que además sea mi hermano. Ay, hermanos. Bueno, pero como bien lo dijo el apóstol Pablo, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, hermanos. Amén. A estos hombres les tuvieron que ser abiertos los ojos para que entendieran. Amén. Para que entendieran. Porque saben una cosa, hermanos, es Dios el que concede esto. La semana pasada, hermanos, estaba citando, vamos a ver si ahora no me falla, lo voy a buscar aquí en mi Biblia física. Es segunda de Timoteo, hermanos. Acompáñame, por favor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Al final, en el versículo 25, dice, hermanos, bueno, pues les voy a leer desde el 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ojo con lo que viene aquí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ojo con lo que viene aquí, hermanos, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan.
para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Hermanos, ¿cuál es la situación del incrédulo? ¿Cuál es la situación del que no tiene a Cristo? Ahí la situación dice que están cautivos, hermanos, con el lazo del diablo. Amén. Están presos. ¿Y qué hacen? La voluntad de quién hace el incrédulo, hermanos. Ahí dice que hace la voluntad del diablo. El hombre sin Cristo está atado, está preso, está a merced de la voluntad del diablo. ¿Qué necesita, hermanos, para creer? ¿Qué necesita? Que Dios le conceda arrepentimiento. ¿Quién lo concede? Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, a vosotros os es concedido. Amén. Dios les concede no solo que creáis, sino que también padezcáis por el Señor. Entonces, algunos a esto lo llaman calvinismo, hermanos. Yo le llamo escritura. Ahí está claro, hermanos. ¿Cuál es la situación del hombre sin Cristo? Atado con el lazo de quién? Del diablo, viviendo bajo la voluntad de quién? Del diablo. Ahí está, hermanos. ¿Y quién concede, hermanos? ¿Quién concede el arrepentimiento y quién concede que conozcan la verdad? Ahí está, hermanos. Son unos buenos versículos. Bueno, toda la escritura es buena, pero unos versículos interesantes para subrayar en sus Biblias, hermanos. Amén. Volvamos al tema. Hermanos. Estos hombres no se dieron cuenta, hermanos, de que estaban viviendo con el Hijo de Dios. Lo tuvieron ahí, hermanos, y no se dieron cuenta. Amén. El hombre natural, hermanos, puede vivir su vida feliz, puede vivir su vida tranquilo, no hacerle mal a nadie, no pelea con nadie, ayuda a la gente. El Señor Jesús les dijo a sus opositores, a los que a los que lo mataron, hermanos, ya para decirlo sin eufemismos, el Señor les dijo, vosotros siendo malos podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, el que sea buena gente no les hace, hermanos, buenos delante de Dios. Amén. Siendo malos pueden ser buenos. El hombre necesita a Cristo, hermanos. El hombre necesita al Señor. Amén. Para poder entender. Y necesita de Dios, hermanos, para que le desate del lazo del diablo y le saque de estar bajo la voluntad del maligno. Hermanos, ni siquiera me di cuenta hoy de lo que me ha avanzado el tiempo. Está tan interesante el estudio que ni siquiera me di cuenta, hermanos. Amén. Vamos a terminar en el versículo 9. Lo vamos a comentar y ahí nos vamos a quedar. Amén. El Señor mandó a sus hermanos a que suban a la fiesta. Él todavía no. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo no se ha cumplido. Ideas principales para hoy. Amén. Número 1, el tiempo es una manifestación de la voluntad de Dios. Amén. Número 2, pueden haber cosas, hermanos, que están dentro de la voluntad de Dios, pero no las tenemos o no han llegado porque el tiempo de Dios no lo ha determinado. Pero si no han llegado, no quiere decir, hermanos, que Dios no nos haya escuchado. Amén. Y número 3, hermanos, el hombre vive atado, hermanos, al pecado. El hombre vive feliz, cobijado por el mundo. El hombre vive preso, hermanos, aunque la prisión sea de barrotes de oro, y por eso muchos hombres no la notan, están presos, hermanos, víctimas del lazo del diablo. Amén. Y esa es la tercera idea principal. Solo Dios es el que concede, hermanos, el conocimiento de la verdad. Solo Dios es el que concede el arrepentimiento. Así que, hermanos, si ustedes han llegado al conocimiento de la verdad, si ustedes se han arrepentido, si ustedes han recibido a Cristo como su Salvador, hay que darle gracias a Dios, porque no es mérito nuestro. Dios se apiadó de nosotros y Él nos lo concedió. Gloria sea al Señor.
Seguiremos la semana próxima, hermanos, con el versículo, márquelo por favor, versículo 9. Ahí nos vamos a quedar. El Señor les dice, ya les dijo a sus hermanos que suban ellos, y el Señor se quedó en Galilea, hermanos. Los hermanos se fueron y habían dejado atrás, hermanos, qué triste. Se fueron y dejaron atrás al único que podría impartirles el gozo y la alegría. Y ¿saben qué, hermanos? Se fueron a la fiesta de los tabernáculos. Y el significado de la fiesta de los tabernáculos es el mismo que ellos dejaron atrás, hermanos. Mucha gente ha dejado atrás a Dios. Mucha gente ha sacado al Señor Jesucristo, hermano. Muchas iglesias han sacado al Señor Jesucristo de las congregaciones. Ese es el contexto, hermanos, de allá en Apocalipsis 3:20, eso, 3:21, no recuerdo, como el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, voy a entrar y cenaré con él y él conmigo. Pero el Señor, ese versículo lo usamos para evangelizar, pero el Señor eso lo está diciendo como reproche, porque ya lo dejaron, esa iglesia a quien se lo está diciendo, ya dejó fuera al Señor, y el Señor está afuera tocando la puerta, hermano. Que el Señor nos libre de eso, que el Señor nos libre de ser como los hermanos, los medio hermanos de Jesús, que se fueron a la fiesta de los tabernáculos sin darse cuenta que dejaban atrás al motivo de esa fiesta, hermanos. Gloria sea al Señor. Versículo 10, ahí vamos a empezar la próxima semana. Amén. Ahí. Termino, hermanos. Hoy sí me avanzó el tiempo, no me di cuenta. No me di cuenta. Está tan interesante el estudio que no lo noté. Termino en este momento. Perdón, si alguien quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta o agregar, este es el momento en el que pueden abrir sus micrófonos y poder comentar, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Un anuncio. Estos estudios están quedando en YouTube, hermanos. Ahí están en mi canal de YouTube. Les voy a poner el enlace en el grupo de la iglesia por si quieren volver a verlo o compartirlo con alguien, hermanos. O si algún hermano no puede estar a la hora que nos reunimos y verlo después, ahí va a quedar, hermanos. Que el Señor les bendiga. Este es el momento en el que ustedes pueden comentar.